cosa ocupa, es más importante que el Señor, ¿no? Yo creo que son un llamado a la iglesia. Amén. A arrepentirse. Un llamado a la iglesia a volverse al Señor. Amén. Amén. Él decía que él estaba en la iglesia, pero en la iglesia él era un desviado. No iba a la oración, no iba a la vigilia. Se había olvidado de sus oraciones individuales y personales. Cualquier cosa. Era bien fácil poner lo primero. Hasta que el Señor tuvo esa conversación con él. Ahí no está el video completo. Esa iglesia se vació casi al frente, no cabían ni por los pasillos cuando terminó todo. Porque ese es el llamado de Dios a la iglesia. No tan solo a los inconversos, sino a su pueblo. Amén, Jesús. Sí, Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no se volvería? Aleluya. Gloria a todo. No fue a Jerusalén. No fue a los judíos, el pueblo de Dios, cuando Jesús como Mesías se presentó y le dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a los polluelos. Yo creo que es el llamado de Dios a toda la iglesia en el mundo entero, porque hay muchos desviados en la iglesia. Algo está pasando. Dios nos ha dado una herramienta a ti y a mí para acercarnos a Él. Nos ha dado un acceso que no tenían el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Tenemos privilegios que ninguno de ellos soñó en su tiempo. Nosotros sí podemos entrar al lugar santísimo. Aleluya. Gracias, Señor. La sangre del pacto eterno ha sido derramada. Podemos tener conversaciones con Dios en cualquier momento, Amén, Jesús. en cualquier lugar. No tenemos que dar viajes a la Meca ni a Jerusalén para encontrarnos con Dios. Jesús dijo: vendrá la hora, vendrá el tiempo en que no me adoraréis ni en este monte ni en Jerusalén. No se circunscribirá a algo geográfico, sino que los verdaderos adoradores podrán encontrarse conmigo en todo lugar, sin límites, en espíritu, y tener una relación genuina conmigo, en verdad. Ese es el privilegio que tú y yo tenemos si hemos abrazado la fe del Hijo de Dios. En esta mañana quiero hablarles de la importancia de la oración según Jesús. Ese va a ser el tema. Según Jesús. Padre Santo, ahora te rogamos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que abras nuestros corazones, que nos permitas captar el mensaje en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, después del libro de Juan, de los Evangelios, en el capítulo 9, libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a estar dando lectura a los versículos del 10 al 22. Pero para que usted tenga una idea, ese es el pasaje donde Jesús se encuentra con Pablo. Mientras éste perseguía a la iglesia, mientras éste
planeaba destruir al pueblo que seguía a Jesús, en el camino Jesús se encontró con Pablo. Y leemos desde el 10 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, que ustedes saben que luego se le llamó Pablo. Saulo es en hebreo, Pablo es en romano, el mismo nombre, pero como se traduce para los romanos. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mira para lo que le envió. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mire ese versículo que sigue. Enseguida, ¿qué dice ahí? Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén y a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucha más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Con motivo de estas palabras, se puede hablar del tema de la importancia de la oración desde el punto de vista del Señor Jesucristo. Hay tres argumentos que este texto nos habla, que nos dicen cuán importante es para el Señor la oración. El primer argumento es que el Señor usa, he aquí el ora, como argumento principal para demostrar que la oración es importante. La Biblia enseña que Ananías era sin duda un discípulo que estaba aguardando la llegada de Saulo. Según el texto,
de las muertes, de los azotes y de las prisiones. Él había escuchado. La Escritura solamente nos muestra algunas de las cosas que hizo. Pero la descripción bíblica es que él asolaba la iglesia. Usted ha ido a un desierto. No sé si ustedes han visto películas en las que ejércitos van por un lugar y barren con todo y no dejan nada más que destrucción, lágrimas y desesperanza. Ese era Pablo. Ese era Saulo. Ananías era de la secta de los nazarenos. O sea, los seguidores de Jesús de Nazaret. Porque así era que se le conocía en aquel tiempo. La secta de los nazarenos, de los seguidores del camino. Acuérdese que secta en este tiempo y secta en aquel tiempo no significa lo mismo. Él estaba enterado de cómo Saulo asolaba la iglesia y cómo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos, y el que tenía los papeles y la documentación necesaria por los príncipes y los sacerdotes para reducir a los discípulos a prisión y a algo más. Así que no tenía nada de extraño que Ananías estuviese espantado con la petición que le hizo Cristo. Póngase en el lugar de Ananías. Jesús le estaba pidiendo algo que le podía costar según él. ¿Qué? ¿Usted cree que Jesús te va a pedir algo que te cueste la vida? ¿Usted cree que él hará eso? Puede hacerlo. Sí. Sí. Él lo va a hacer. Él puede pedirte cosas que te cuesten la vida. Amén. De hecho, seguir a Jesús te costará la vida. Amén. Eso es así. ¿No lo dijo él? El que pierda su vida por causa mía, la ganará. Aleluya. Y Jesús, el maestro, se le presenta a Ananías y le dice: te tengo una encomienda. Ahí se sabía dónde estaba la lealtad de Ananías. Dios muchas veces nos va a poner en posiciones donde va a probar la lealtad y la confianza que nosotros tenemos en Él. Aleluya. Cuando usted ve los registros sagrados, cada uno de estos hombres de los cuales habla la Escritura fueron probados para ver si habían de servir al Señor. Y usted no será la excepción. Hay gente que da la vida por causas perdidas. Hay gente que da la vida por ideologías temporales. Se matan por la política. Hay gente que da la vida por razones sin sentido. Pero hay gente que es sabia y sabe rendir lo que es temporal para obtener lo que es eterno. Amén. Aleluya. Esos son bien sabios. Amén, Jesús. Gloria a Dios. Piense usted en esto. Gloria a Dios. Se requería un argumento poderoso para persuadir a Ananías de la conversión de Saulo. Y el Señor usó un argumento contundente que tal vez para Ananías no era ningún argumento. ¿Cuál fue el argumento? Este es el texto principal de la predicación. He aquí, Él ora. Él ora. Aleluya. Hay veces que nosotros estamos arrodillados hablando y no estamos orando. Hay veces que estamos de pies hablando y diciendo palabras y no estamos orando. Usted puede estar acostado con una Biblia y decir que está orando y pronunciando palabras, pero eso no es la oración. Una cosa es el ejercicio y otra cosa es la oración.
Jesús sabe cuando la gente está orando o cuando sus palabras son para cumplir. Y Jesús le dijo a este hombre: he aquí, él ora. La oración es para el cielo. La primera y principal y patente señal o prueba de que el enemigo ha capitulado, de que el enemigo ha entregado las armas y está entrando en paz con Dios. Cuando una persona ha sido rendida y viene a Jesús, viene a Él como en oración, pidiendo, clamando, suplicando, sollozando, llorando, hablando con Él. Respecto a Ananías, es fácil comprender por qué para él eso no era un argumento. Pero en aquellos días la oración era, escuche bien, el distintivo de los seguidores del camino. Si hablaban de oración, la gente identificaba a esa gente con Jesús. Amén. Aquellas personas oraban. No oraciones de 5 minutos. Se reunían. No tenían la Biblia como nosotros. Mayormente sus reuniones eran ¿de qué? De oración. Se reunían bajo la tierra en las catacumbas para orar. Se reunían en las casas y oraban. Participaban de la palabra, sí. Tenían el Antiguo Testamento. Los que podían tener acceso a ello. Porque no había imprentas como en este tiempo. Por lo tanto, no había muchas copias. Así que se reunían, escuchaban el Evangelio y la palabra de Cristo por medio de los apóstoles y oraban. El hombre o la mujer que ora, arrepentidos como Saulo, dice la Escritura que causa gozo en el cielo. Que oran pidiéndole al Señor perdón y salvación, provocan gozo en el cielo, pero también provocan gozo en los redimidos de la tierra. Tú sabrás si tu corazón está conectado al de Cristo cuando tú ames a los que Cristo engendró. Aleluya. Y cuando tú te goces en ver a los que Cristo engendró crecer en sabiduría, en gracia y en oración. Amén. Cuando tú veas esa vida floreciendo para Jesús, deseoso, anhelante de las cosas de Dios. Gloria a Dios. El salvado se disfruta eso. Amén. Amén. Es un regocijo para un salvado ver a alguien que verdaderamente sigue a Jesús. Aleluya. Y que ama al que su alma ama. Amén. A mí no me molesta compartir a Jesús. Aleluya. Con otra persona. Sí, Señor. Es el gozo del amigo. Cuando el esposo se goza con la esposa. Aleluya. Es el gozo del salvado. Cuando alguien se desposa con Jesús. Amén. El hombre o la mujer que no ora está en peligro. Escuchen, y es peligroso. Está en peligro, es peligroso y se perderá sin remedio. Hermanos, la salvación no se pierde. Te lo voy a poner de una manera
manera que lo puedas entender. La evidencia de que tú estás conectado con la vida es que el Espíritu de Dios te guía. Y el Espíritu de Dios te guía a comunicarte con tu Padre en el nombre de Jesús. Amén. Y a buscar de Cristo la sustancia de la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Significa que si eso no está pasando en ti, hay evidencia que pesa en contra tuya. Porque una cosa no es orar un día o dos, pero cuando es el hábito tuyo, Una vida. es un hábito, una costumbre, siempre relegar a Dios y dejarlo a un lado y seguir por tu vida sin Dios, eso es una demostración o evidencia de que no estás siendo guiado. ¿Por qué? Por el Espíritu. Y la Biblia enseña que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. El Espíritu de Dios te guiará, pondrá en ti un anhelo y un celo por tu Padre. Señor. Pondrá en ti un hambre profunda por tu Señor. Amén. Te llevará a proclamar a Jesús. Te llevará a alabar a Jesús. Amén. Te llevará a seguir a Jesús. Te llevará a abrazar a Jesús. Amén. Te llevará a besar al Hijo. Amén. Gloria a Dios. Besarás al Hijo. Señor, gloria a Dios. ¿Sabe lo que significa eso? La ilustración es esta. Cuando la gente venía ante los reyes, se arrodillaba y le besaba los pies. Aleluya. Dios pone un amor tan profundo que tú deseas y anhelas al Hijo. Amén. Señor, gloria a Dios. No puedes parar de pensar en Él. Te lo puedes tratar de quitar, pero no puede estar pegado a ti. No hay quien te lo Amén. arranque. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Señor. Y eso es maravilloso. Amén. Y eso es para ti si has abrazado la fe. Pero hermano, yo no estoy pasando por eso. Dile a Jesús que te dé arrepentimiento. Dile a Jesús que te dé hambre y sed. Amén. Amén. Hay cosas que podemos pedir. Hay cosas que Dios nos ha mandado a pedir. Amén. A veces pedimos por las cosas que no son tan importantes y no recibimos porque pedimos mal, pero el Señor nos dice: pide. Amén. Gloria a Dios. Y te daré por herencia las naciones. Pide, clama a mí. Amén, Jesús. Pero pide bien. Amén, Jesús. No para serle infiel al Señor. No para cometer adulterio espiritual. No para irte detrás de los ídolos de este mundo. ¿No sabéis que el Espíritu de Dios os anhela celosamente? Amén. Decía el hermano Santiago. Santo. El Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Segundo argumento. Miren el minucioso cuidado y solicitud que demostró Jesús por aquel que oraba. Ese mismo cuidado lo va a tener contigo. Escucha bien. Yo quiero hoy que tú vayas a ese versículo conmigo y veas lo que Jesús hizo. Vaya conmigo al 10:12. Dice: que le ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la visita. La vista. Primero, mira cómo el Señor atendió la oración de Saulo. Saulo estaba orando en un lugar y Dios, escuchando la oración, se le presenta ¿a quién? Ananías. Tal vez en ese momento Saulo no sabía, pero Dios estaba trabajando. Y él estaba ciego de
los ojos y en el limbo, sin comer, por 3 días en ayuno, buscando de Dios. Yo quiero que tú notes cómo el Señor dice, y aquí, Él ora. Santo. Mire cómo Jesús se lo dice a Ananías, Él ora. Santo. A Dios le encanta eso. Amén. Eso fue lo que le pasó al individuo. Te extraño nuestras conversaciones. Cuando en la cama, tú creías que yo no te estaba escuchando. Quiero que sepas que cuando tú oras, Él te escucha. Amén. Él está pendiente. Él conoce tu necesidad profunda. Él conoce tu dolor, tu angustia y tu amargura. Él conoce y está pendiente cuando verdaderamente oramos. Entonces, vemos la solicitud con la que Él se aparece en visión a Ananías después de haber revelado en visión a Saulo lo que le sucedería. Eso fue lo que vimos en el versículo 12. También vemos los detalles que revela el Señor a Ananías. El Señor estaba tan pendiente a la oración de Pablo que fue a donde Ananías y le reveló la calle de manera precisa. Aleluya. Vas a ir a la calle derecha. La casa precisa. Vas a ir a la casa de Judas. El nombre preciso. Vas a encontrarte con Saulo. El origen preciso de Saulo, de Tarso. La ocupación precisa que le está llevando a cabo. Él ora. Aleluya. Señor. Mira lo que está sucediendo mientras tú oras y tú no te das cuenta. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y la visión precisa que había tenido, que Ananías entra, le pone las manos encima y ustedes saben el resto de la historia. Bendito Dios. Cuán presente y cuán bien conocido es del Señor el que ora. ¿Estás entendiendo esto? Cuán importante es para Dios que tú te comuniques con Él, relacionarse contigo, escucharte, Gloria a Dios. hablarte. Amén, Jesús. Para ti eso es importante. Amén. ¿Cómo te sientes cuando tus hijos no te llaman? ¿O cómo te sientes si tienes amigos y nadie te dedica una palabra, ni atiende a tu cosa personal, a tu interés personal? Que mucho nos molesta cuando los hijos vienen solamente a pedir por necesidad y no para estar con nosotros y compartir. Esos son interesados, ¿verdad? Con todo y eso los amamos y los recibimos. Y estamos allí para cuando tienen la necesidad. Pero que sea más que para eso. Qué cosa más triste. Duele. Yo no estoy diciendo que algunos de nosotros no estemos pasando por eso, ¿verdad? Pero hay muchos que sí pasan por eso. Finalmente, vean cuánta importancia concede el Señor a la oración en la manera en que Él contestó la petición de Pablo. Ese es el tercer argumento. Miren la contestación gloriosa que aquel hombre humillado que suplicaba recibió de parte del Señor. Fueron muy grandes los beneficios que Cristo concedió a Pablo, que es difícil enumerarlos todos, pero vamos a mencionar algunos. Seguramente Pablo se acordó de los beneficios recibidos cuando citó Efesios 3:20. Efesios 3:20 es un coro que nosotros cantamos. Dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cuando Pablo citó eso, seguramente se acordó Aleluya. de aquella petición que él hizo un día cuando estaba en tinieblas, en un cuarto en Damasco, perdido y desesperado,
sabiendo que había hecho mucha injusticia y perseguido al pueblo de Dios, cosa que lo marcó de por vida, de tal manera que él dijo en un momento dado: yo no soy digno de ser llamado apóstol, yo soy un aborto, como un abortivo. Dios se acordó de mí. Aleluya. En ese momento él supo que Dios responde a la oración mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué recibió Pablo? Limpieza por sus pecados, lo cual es importantísimo. También dice la Escritura que fue limpio de su maldad. De hecho, cuando tú clamas y confiesas, la Biblia dice que Él es fiel y justo para limpiarte de tus pecados. Cuando tú clamas, estás en pecado, Él es fiel y justo. Amén. Para perdonarte y para limpiarte de toda maldad. Recibió vista material, recibió vista espiritual. Se le abrieron los ojos para ver la vida y las cosas a la manera de Dios. Recibió infinitamente más de lo que había pedido. La Biblia dice: he venido para abrirte los ojos y para que seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Se le metió la divinidad adentro y llenó su vida. Amén. Eso se llama la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Recibió la plenitud del Espíritu Santo. Él nunca pudo imaginarse que un pecador como él pudiera recibir una misericordia tan grande, perdón, limpieza y llenura del mismo Dios. Y fue constituido en un poderoso predicador del Evangelio. Y dice la Escritura: enseguida. ¿No lo dice? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, que este era el Hijo de Dios. Aleluya. Cuando uno tiene un encuentro real con el Verbo, hay un fuego en tu interior. Amén. Que sale, Santo. que no puede ser detenido ni contenido por la fuerza humana. Gloria a Dios. Amén. El Espíritu de Dios está sobre ti Santo. y has sido enviado para hablar las buenas nuevas. Amén. Y Él nos pudo contener. Y las buenas nuevas, ¿quiénes son? Las buenas nuevas son Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Eso tiene que suceder en tu vida. No puedes callar. Pablo decía: yo no puedo callar. Amén. Los apóstoles decían lo que hemos visto y oído. Eso hablamos. Aleluya. Aleluya. Santo eres Jesús, todopoderoso. Cuando Saulo se le concedió la contestación especialmente gloriosa, recibió un llamado de Dios muy particular también. Pero se le concedió un principio que también es para nosotros, y por eso Pablo lo menciona más adelante. Dios todavía hoy, a aquellos que le buscan en oración, sigue dándole mucho más abundantemente de lo que pide o entiende. Amén. Ora, Gloria a tu nombre. que cuando el Señor tenga respuesta para tu vida, o que Dios le hable a alguien por algo para ti, o que el Señor esté discutiendo cosas en el cielo, Él haga. Tú me entiendes que Él ora. Gloria a Dios. Estoy escuchando a mi hijo Amén, Jesús. que ora. ¿Cuál fue la respuesta, Daniel? Estuvo orando. Pasaron 21 días. Pero llegó el mensaje del ángel. Aleluya. Desde el día en que propusiste en tu corazón buscarme, yo te escuché. Aleluya. Estuve pendiente de ti. No
no me he desentendido de tus oraciones y de tu necesidad. Aquí estoy. Recuerda eso, iglesia. Que Dios diga eso de nosotros. Amén. He aquí mi hijo. He aquí mi